Bueno, el día de hoy vamos a ver un repaso del tema de derivadas, ¿verdad? Vamos a ver una manera de cómo nos pueden preguntar algunas cosas, ¿verdad? Diferente a lo que ya hemos visto y vamos a reforzar un poco lo que es, o recordarnos bien cómo es que derivamos, las reglas que habían, entre otras cosas. Entonces vamos a resolver tres ejercicios. Para comenzar, tenemos, si se sabe. Ah, Si se sabe que f es derivable para todo número real y nos dan estos valores, ¿verdad? F de 2 es igual a 2 y f' de 2 es igual a 5. Si h está definido como HU es igual a FU entre U menos U al cuadrado por FU, entonces encuentre el valor de h' de 2, ¿verdad? No es algo del otro mundo, tal vez sí nos asuste un poco a la hora de leerlo porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿verdad? De cómo nos pregunten algo. Pero ¿qué es lo que nos están dando acá? Nos están dando en sí esta función y nos están preguntando por h', pero no por h' en sí, sino h' evaluada en 2, ¿ok? Y para poder, o para apoyarnos y poder resolverlo, también nos están dando unos valores por acá. F2 es igual a 2 y F' de 2 es igual a 5. Ok, entonces, ¿cómo se resuelven ese tipo de ejercicios? Si nos están preguntando por la imagen de 2 calculada en H', significa que nosotros ocupamos H', ocupamos hallar la derivada de H. Entonces, por ahí es donde se comienza, derivando H. Entonces, la derivada de H sería la siguiente. Y bueno, vamos a recordar cómo era que se derivaba, ¿verdad? Si teníamos una división, bueno, aquí hay una resta, como podemos ver, hay una resta, ¿verdad? Significa que hay que derivar esta parte por acá, menos toda esta expresión también derivada. Entonces, a la hora de derivar esta división, el denominador lo que se hace es nada más elevarlo al cuadrado y queda de la siguiente manera. Bueno, voy a poner ahí cómo era la regla para que recordemos. Ahí, vamos a ver. Aquí está. Ok. Tenemos aquí la derivada de cociente de funciones, donde nos dice que es el elemento de abajo sin derivar, digamos que sería U, por el elemento, el numerador derivado. Y como no sabemos el valor de f en sí, ¿verdad? No tenemos qué es f, entonces nada más ponemos f' de u, menos sería después el numerador, tranquilo así, sin nada, fu, por el de abajo derivado. ¿Ok? Entonces, no sé. Y después viene lo que es la resta. Entonces, restando, y tenemos acá que hay una multiplicación. Entonces, ¿qué hay que aplicar? La derivada del producto. Entonces, es el primer elemento derivado, que sería 2u, por el segundo sin derivar, fu. Vamos a ver qué hago aquí. Bueno, aquí hay que sumar. Vamos, ahorita les reviso eso. ¿Qué es lo que hay extraño? Menos, ¿verdad? En este caso, el, el primer elemento sin derivar por el segundo elemento derivado. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, ya nosotros tenemos lo que es derivado h'. Ya tenemos h' derivada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso cuando tenemos h' derivado? Si tenemos h' derivado, lo que hay que hacer es ya calcular la imagen de 2. Entonces, tendríamos que poner acá h' en 2 y donde hay una u, vamos a poner un 2, ¿verdad?
¿Por qué es que estamos haciendo esto? Porque eso es lo que nos están preguntando acá. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ya cuando uno tiene eso acá, es simplemente usar lo que nos están dando acá. Por eso era que nos estaban dando esto aquí. Porque eso nos iba a ayudar más adelante a resolver el ejercicio y es en este momento donde lo utilizamos. Entonces sería f' de 2, ¿qué pondríamos acá? 5 por 2 menos f de 2 sería 2. Entonces, así sucesivamente con cada uno de los demás y nos quedaría de la siguiente manera, que ya evaluando eso, ¿verdad? En la calculadora científica o como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? En la mente, nos daría que h' de 2 es igual a menos 26. Y hasta ahí quedaría el ejercicio. Entonces acabamos de ver una manera diferente de cómo nos pueden preguntar lo que son derivadas. Algo a lo que no siempre, o tal vez no estábamos acostumbrados. No sé, ¿alguna duda? Pregunta, para abrir el chat. ¿Todo bien con este primer ejercicio? Sí, ¿o tienen alguna duda? Todo bien, ¿ok? Aquí lo que, bueno, ustedes tal vez nos preguntemos por qué es que no hay un más, ¿verdad? Es porque lo que uno hizo fue como pasar el menos, porque el menos restaba todo lo que se iba a derivar. Entonces, a la hora de uno aplicar la derivada, después lo que hicimos fue ponerle el menos por ahí. Eso fue lo que se hizo, por eso aquí queda un menos y no un más. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, donde nos dicen considere la información de la tabla adjunta y nos dan una serie de funciones y unos valores si x es igual a 1 y unos valores si x es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos calculando fx o la imagen de 1 en fx sería 2. Y así con cada una de estas. Pero si estamos calculándola en x igual 2, se usarían estos valores de acá. Es muy similar al ejercicio anterior. Y nos dicen si hx es igual a 2fx por gx más g de fx, entonces determina el valor de h' de 1. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, si nos están preguntando por la imagen de 1 en h', en la derivada de h, ¿qué significa que hay que hacer? Derivar h. ¿Ok? Entonces, derivamos h. Y nos quedaría de la siguiente, bueno, aquí tenemos el valor y nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo derivamos esto de acá? Aquí nos quedaría, bueno, es una suma, significa que hay que derivar esta parte de acá y derivar esta parte de acá. Entonces, derivando esta multiplicación es con la regla del producto, que es el primer elemento derivado, que sería 2f' de x, por el segundo sin derivar, gx, más el primer elemento normal sin derivar, 2fx, por el segundo elemento derivado, g' de x, más, y si ustedes ven aquí tenemos una composición de funciones, y que utilizábamos para
derivar una composición de funciones, se usaba la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Decía que era la g' de la derivada por la función que está dentro derivada. Entonces queda g derivada de f de x por f derivada. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Si ustedes dicen, ¿por qué este 2 se mantiene? Aquí no hay que aplicar regla del producto. Tal vez nos preguntemos eso. Recordemos que no. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice por acá que, bueno, que es la derivada de una función multiplicada por una constante, que se mantiene la constante, igual aquí se mantiene el 2, y lo que se deriva es la función. Igual acá. Eso fue lo que se hizo. Entonces, ya una vez que tenemos derivado lo que es h, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que averiguar la imagen de 1, ¿verdad? Que es lo que nos están preguntando. Entonces, evaluamos 1. Y ya después de esto es comenzar a ver cuáles son los valores de cada una de esas funciones de acuerdo a la tabla que nos dieron. Para eso nos dan la tabla. Entonces veamos, 2 por f' de 1. F' de 1 dice que es 2. Estoy poniéndolo por acá. Por perdón, f' de 1 es menos 2. Entonces queda 2 por menos 2. Por g de 1. G de 1 nos dicen que es 3 por 3 más 2f1. Entonces más 2 por 2. Por, vamos a ver por dónde voy. Yo me perdí. Aquí vamos por acá ahora. Por g', aquí, ¿verdad? Aquí está el primo. Se me fue a ponerlo por ahí. Entonces por g' de 1 y g' de 1 nos dice que es menos 1 más, y vean aquí algo curioso. Aquí decía que era g' de f1, ¿verdad? Entonces uno no puede llegar aquí y aplicar, ok, g' de lo que está dentro sería g' y sería menos 1. No, ¿verdad? No sabemos qué, o no podemos calcular aquí de una vez porque tenemos un f1. Entonces, f1 es 2, por eso es que aquí yo pongo g' de 2, porque lo primero que hice fue averiguar el valor de f1 por f' de 1, que sería menos 2. Entonces, quedaron claros un toque con esta parte que expliqué acá, de por qué aquí no puse de una vez el valor, sino puse g' de 2, porque este 2 es el valor que corresponde a f1. ¿Ok? Entonces, ya volvemos a calcular. Lo único que nos faltaría por calcular ahí es aquí, g' de 2, y g' de 2 hay que evaluarlo o buscar el valor. Si x es igual a 2, g' dice que es menos 3. Entonces, ya una vez que tenemos todo calculado, nada más es de realizar las operaciones en la calculadora, como ustedes quieran, y nos da que h' de 1 es igual a menos 10. ¿Cómo nos fue con este segundo ejercicio? Escríbanme ahí por el chat o alguna duda con con el ejercicio anterior. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Entonces vamos con el tercer ejercicio. Bueno, aquí puse el 2, pero es el tercer ejercicio, donde es muy similar al anterior. Nos dan una tabla, pero bueno, veamos que aquí solo tenemos un valor, ¿verdad? Antes teníamos, si x era igual a 1, eran tales valores. Si x era igual a 2, tales valores. Aquí nos dan unos valores calculados en la función de si x es igual a menos 1. ¿Ok? Y nos dicen si hx es igual a 2gx entre raíz de fx, entonces determine el valor de h' o de menos 1 en h', ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vuelvo y repito, si nos están preguntando por h', lo más sensato
Y lo que hay que hacer es calcular h', saber cuál es h'. Entonces, lo que hacemos es derivar eso. Y aplicamos lo que es la ley del cociente. Cuando hay que dividir, que sería el denominador, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Eso es lo que se hace. Y en la parte del numerador se hacen unas operaciones por ahí, que sería el denominador normal sin hacer nada por el que era el numerador derivado, 2 por e' de x, menos el numerador normal, tranquilito, 2gx, por lo que era el denominador derivado. Eso es lo que hacemos acá. Derivamos mediante la ley del cociente de funciones. ¿Okay? Eso fue lo que acabamos de aplicar. Una vez que tenemos eso, podemos derivar, ¿verdad? O simplificar algunas cosas. Por ejemplo, acá que tenemos raíz de fx al cuadrado, podemos ahí cancelar la raíz y podemos derivar esto que está por acá. Que si ustedes ven, o hay que tener en cuenta esos detalles, ¿verdad? Aquí no es f derivada de x. No, aquí no es f derivada de x. Aquí tenemos raíz de fx derivada. Es decir, la derivada está agarrando todo. No está agarrando solo f, está agarrando toda la raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos una raíz que sería como una función y tenemos fx que sería como otra función. Por lo tanto, acá, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ya simplificando la expresión, nos queda de la siguiente manera. Todo esto por acá nos queda igual. Aquí por lo que aplicamos fue la regla de la cadena derivando primero lo que es la raíz. Entonces nos queda 1 sobre 2 raíz de fx por derivando lo que estaba dentro de la raíz, que sería, que era f. Entonces por f' de x. ¿Ok? Entonces ya una vez que tenemos ya todo simplificado o ya bien simplificado el valor de h', lo que hacemos en este tipo de ejercicios es empezar a sustituir los valores que están acá por cada expresión que está acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría, ok, vamos a ver, ok. Nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Así. Primero lo que hacemos para ayudarnos es que nos están, ¿verdad?, preguntando por la imagen de -1, entonces sustituimos el -1 acá y lo sustituimos en cada una de las funciones y ya una vez que tenemos esto, ¿verdad?, como les decía, lo que hacemos es ver cuál valor corresponde a cada función, sustituirlo y ya una vez que lo tenemos sustituido podemos calcularlo en la calculadora o como sea. Y ese sería la respuesta. Ya una vez que ustedes empiezan a multiplicar acá, sería 2 por 2 por 1 medio, menos 2 por 2 por 1 sobre 2 raíz de 4 por menos 2 dividido entre 4. Y ya una vez que calculamos eso, ya, esa es la respuesta. ¿Cómo nos fue con este tercer ejercicio? Bueno, con todo, no sé si quedó alguna duda por ahí. Los escucho. ¿Todo claro? Entonces, esos serían los ejercicios de hoy.